Buenos días, mi nombre es Verónica Arango, soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy expondré la norma NTC 3649, calderas, controles y dispositivos de seguridad para calderas de control de combustión automática, que fue ratificada el 19 de octubre de 1994 y es una armonización idéntica de la norma ASME CSD1 Boilers, Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers. En la exposición vamos a tratar los siguientes temas. Primero se tratarán los antecedentes que conllevaron a la creación de la norma. Segundo, se dan a conocer las definiciones más importantes para comprender con claridad el tema central del que trata la norma. Tercero, se presentan las generalidades donde se define el alcance, las restricciones y las exclusiones, además de los requerimientos generales. A partir del próximo punto, se hará una breve descripción de lo que comprenden sus diferentes partes, que son los ensayos y el mantenimiento, los requisitos eléctricos, las calderas con capacidades superiores a 400.000 BTU/hora, y eso comprende el control de vapor y agua y el control de la combustión. Y por último, la última parte de la norma, que son las unidades a gas con consumos de combustible de hasta 400.000 BTU/hora, unidades de calderas de combustible líquido de hasta 3 galones por hora y unidades de calderas eléctricas con consumos de hasta 115 kilovatios. Ya para contextualizar más en la industria, esta norma se hace como una breve reflexión de la importancia que tiene. Y por último, se dicen las conclusiones obtenidas con el análisis de esta norma técnica colombiana. Bueno, entonces las principales causas de los accidentes ocasionados por el daño de una caldera son la falta de controles y dispositivos de seguridad apropiados, el poco conocimiento técnico por parte de los trabajadores encargados de la operación de las calderas y de la instalación del sistema de calderas, y por la falta de un plan de mantenimiento adecuado y por el daño de los controles de medición y dispositivos de seguridad. Se ha comprobado que el implemento de una adecuada instrumentación, de unos controles y dispositivos de seguridad indicados, además del conocimiento amplio de los procesos de instalación y los requerimientos por parte de los trabajadores, además de un plan de mantenimiento preventivo, puede disminuir de manera significativa el peligro de incurrir en accidentes que ocasionan daños personales y materiales. Esto son como las principales razones que conllevó a la Sociedad Americana de Ingenieros a crear la norma de controles y dispositivos de seguridad para las calderas de combustión automática, que fue aprobada, su primera edición fue aprobada en 1977. Bueno, para tener una mayor capacidad de entendimiento de esta norma, es muy importante tener en cuenta las siguientes definiciones. No quiere decir que estas sean las únicas definiciones dadas por la norma, de hecho son muchas, pero las que se van a decir a continuación son las básicas para entender de qué trata la norma. Entonces, caldera. La caldera es un recipiente cerrado en el cual se calienta agua, se genera o se recalienta el vapor o se realiza cualquier combinación de los procesos anteriores bajo condiciones de presión o vacío, mediante la aplicación directa de calor. El término cuerpo de la caldera también incluye los mecanismos de encendido para el calentamiento o vaporización de líquidos diferentes al agua, siempre y cuando dichos sistemas sean completos en sí mismos. La diferencia entre una caldera y una caldera de control de combustión automático es que la caldera de combustión automático reinicia su ciclo de manera automática como respuesta a un sistema de control.
En esta norma, control se define como un dispositivo diseñado para regular el combustible, el aire, el agua, el vapor o el suministro de energía eléctrica al equipo que se controla. Puede ser automático, semiautomático o manual. El quemador es un dispositivo que puede o no ser parte de la caldera y que introduce el combustible y el aire dentro de la zona de combustión. Y el piloto es un quemador más pequeño empleado para encender, o sea, llevar a cabo la ignición del quemador principal. Bueno, ya hablando un poquito sobre las generalidades de la norma, se debe definir primero el alcance que ésta tiene, que son, pues que cubre todos los requisitos sobre montaje, mantenimiento y operación de los controles y dispositivos de seguridad instalados en calderas de operación automática, alimentadas con gas, combustible líquido, mezcla de gas o electricidad. Los requisitos son aplicables a los siguientes servicios: todas las calderas operadas automáticamente y los quemadores instalados en campo, en las calderas de operación automática. Las exclusiones, o sea, que esta norma no aplica para los siguientes equipos, que son las calderas con consumo de combustible mayor o igual a los 12.500.000 BTU/hora y a los calentadores de agua. Bueno, a continuación voy a enumerar algunos de los requisitos generales que comprenden o que abarcan los requisitos generales sobre instalación, mirillas, elementos de protección, anunciadores, también sobre los requisitos generales sobre materiales, que abarca los componentes y la instalación de los componentes. Se va a hablar un poquito sobre los ensayos y el mantenimiento, que se toca de una manera muy general debido a que más adelante se profundiza en el tema, y sobre los archivos de certificación e informe. Entonces se debe tener en cuenta que todos los procesos de instalación se deben llevar a cabo de acuerdo a las instrucciones del fabricante y los requisitos pertinentes de la norma. Las instalaciones se deben realizar de tal modo que permita el acceso para realizar actividades de mantenimiento, como la reparación, la limpieza, el ajuste, lubricación o el reemplazo de elementos que ya presenten daños o que hayan cumplido con su vida útil. Siempre para efectos de visualización se deben contar con mirillas que permitan el contacto visual del piloto, del quemador principal y del hogar de la caldera. Es muy importante darle a los operarios los elementos de protección para protegerlos de cualquier tipo de accidentes, como quemaduras o cortadas o, bueno, accidentes en general donde se vean implicados su bienestar y su salud. Además que también se debe proteger el equipo de control contra accidentes y daños. Bueno, en cuanto a los componentes, es muy importante que todos estén certificados por un organismo de certificación reconocido. Y antes de la entrega se debe verificar el funcionamiento de la instalación de acuerdo a lo establecido en la norma, y se deben hacer los ensayos bajo las condiciones de operación más cercanas a las especificadas en las fichas técnicas. Bueno, el fabricante siempre le debe entregar al contratista todos los documentos donde se encuentran los diagramas de tubería e instrumentación y todas las instrucciones de limpieza, de instalación, de mantenimiento, y el contratista, toda esta información debe ser entregada de manera clara y concreta al propietario y al usuario final. Es importante que de esta entrega quede una constancia. Bueno,
Para efectos de certificación es muy importante que el fabricante o contratista tenga un archivo de cada caldera o dispositivo que se instala. En este archivo se debe mencionar todo control o dispositivo de seguridad instalado, el nombre del fabricante y el número del modelo, y los ensayos de funcionamiento realizados. Estos archivos deben estar validados y firmados por el representante de la empresa contratista o del fabricante, y deben estar siempre a disposición de la organización de certificación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la parte de ensayos y mantenimiento. En esta parte se presenta una guía para el mantenimiento de la caldera y la realización de los ensayos. Se presenta un plan de mantenimiento preventivo y predictivo, con sus respectivas frecuencias y actividades. Como requisito básico se deben realizar ensayos de todos los controles y dispositivos de seguridad, para determinar que si estén operando de la manera esperada, con precaución de no generar daños físicos ni deterioro en la caldera. En caso de encontrar un defecto, se debe corregir de inmediato. Y en el periodo de operación inicial es necesario realizar actividades de limpieza, ajuste e inspección más frecuentemente. Bueno, para la inspección sistemática de los dispositivos se presenta una tabla donde se describen las actividades que se deben realizar, su frecuencia, si es diaria, si es semanal, si es mensual, semestral o anual, y la persona que es encargada de realizar el ensayo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los requisitos eléctricos. Esta parte describe con claridad los requisitos generales con los cuales debe cumplir todo el sistema eléctrico que comprende la caldera y su instalación. Es muy importante tener en cuenta que la caldera debe contar con un medio de desconexión que permita suspender de manera inmediata el suministro de combustible. Este medio debe contar con un interruptor manual, debidamente identificado y cerca de las puertas del cuarto de calderas. Todas las partes energizadas o móviles deben estar protegidas para evitar contactos o accidentes. Y en caso de que falle el equipo eléctrico, el sistema debe estar dispuesto de tal forma que se suspenda el suministro de combustible. Bueno, en esta parte también se describen las condiciones y los sistemas adicionales de protección con los que debe contar los motores, el cableado, el sistema de protección contra sobrecorrientes, el sistema de encendido y los empalmes y la puesta a tierra. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las calderas con capacidades superiores a 400.000 BTU/hora y los requisitos que se deben tener en cuenta para los controles de vapor y agua. Bueno, esta parte se divide en 5 secciones. Entonces, primero se habla sobre los interruptores automáticos de combustible para nivel mínimo de agua y o dispositivos combinados de alimentación de agua. En esta sección se establecen los requisitos que deben cumplir estos interruptores de combustible. Se explica cómo deben ser instalados, las especificaciones técnicas de seguridad requeridas y las funciones que deben cumplir el sistema de control de seguridad. Se indica, según el tipo de caldera, cuántos interruptores son necesarios y cómo es la configuración de estos. La segunda sección es la que comprende el corte automático de combustible en caso de las calderas de circulación forzada. En esta sección se aclara que las calderas de circulación forzada deben tener un dispositivo para impedir la operación del quemador con un caudal inapropiado de agua, para proteger la caldera del sobrecalentamiento, además de un interruptor por nivel mínimo de agua como se especifica en la sección anterior. Bueno, en la tercera sección se habla sobre los controles de presión. Aquí se establecen los requisitos relativos a los controles de presión de las calderas de vapor. Se indica el tipo de control de presión necesario en caso de superar la presión máxima de trabajo,
la acción que éste debe realizar, cómo deben estar protegidos y las especificaciones técnicas de la tubería por donde pasa el vapor. Listo. En la cuarta sección